Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Damos comienzo de esta manera con la lectura de San Pablo a Timoteo, en la segunda carta, sobre cómo San Pablo le recuerda a Timoteo cómo él ya conoce las sagradas letras, menciona, ¿no? Las sagradas letras. Y afirma que en ella está la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El mismo Cristo, vamos a leer ahora el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Escuchemos lo que dice en una discusión que tiene Cristo con los fariseos. Dice Jesús: Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Muy bien, dos pasajes, tanto de San Pablo como San Juan, que nos hablan de la importancia de las Sagradas Escrituras, que es el tema de nuestra clase. Vamos a pasar ahora al pizarrón. Voy a checar la pantalla. Quiero desaparecer. Quiero más o menos. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar entonces de las Sagradas Escrituras, prestando atención a cómo estos textos escritos, todos estos libros que llamamos fuente de la revelación, no sin duda, libro sagrado, ¿no? Además un libro tan traducido en todas las lenguas del mundo, el libro más reproducido, ¿no? En toda la historia de la humanidad, y además que ha habido tantas historias, ¿no? Que han protegido estos códices, ¿no? Estos libros sagrados. Bueno, esta palabra escrita, que tiene muchos años, que no es, además, la complejidad, se trata de muchísimos siglos de producción literaria, en distintas épocas y además en distintos momentos culturales. Por lo tanto, hay una gran variedad de textos, no hay como una sola escritura, como si fuera un solo hombre que escribió el libro, la Biblia del principio al fin, sino que hay muchos autores. Entonces hay una gran riqueza cultural que lógicamente no se reduce a la riqueza cultural, sino que la tenemos que considerar justamente como la fuente de la teología, el alma de la teología, y una de las fuentes fundamentales justamente para hacer teología, ¿no? Porque es una de las fuentes donde Dios se da a conocer, ¿no? La fuente de la revelación. Entonces, hemos escuchado en estas dos lecturas, primero la importancia que le da San Pablo al recordarle a Timoteo que allí está el fundamento de la fe en Cristo, ¿no? En las Sagradas Escrituras, en que todos los textos escritos, las sagradas letras, como dice San Pablo, son útiles para la enseñanza, para la argumentación, para llevar una vida moral correcta, ¿no? Según la voluntad de Dios. Pero a su vez el mismo Jesús, en el Evangelio según San Juan, encontramos cómo Él
advierte a los fariseos diciéndoles: ustedes que investigan la palabra de Dios, que investigan las escrituras para encontrar la vida eterna, bueno, ellas dan testimonio de mí. Entonces se encuentra este misterio acerca de la unicidad de la Biblia en Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a pasar a la primera analogía, el primer punto de esta temática, que es la relación entre las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios. Porque lógicamente muchas de las expresiones que conocemos acerca de los títulos que reciben las Sagradas Escrituras, uno de ellos, seguro uno de los más importantes, es que es palabra de Dios. Lo podemos encontrar en alguna celebración litúrgica, en la misa, por ejemplo, cada vez que se proclama en la liturgia de la palabra, justamente al finalizar esta proclamación se afirma, ¿no? Palabra de Dios, ¿no? A lo que la asamblea responde: te alabamos, Señor. En esta, digamos así, entonces, esta palabra de Dios, fíjense, la podemos pensar como análoga a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una. Digamos, la palabra de Dios es el logos, es el verbo. Cabe recordar el prólogo de San Juan, lo leemos brevemente, cuando San Juan habla de la palabra que existía en el principio. Esta palabra que existía en el principio y esta palabra que es Dios. La palabra que vino a luz al hombre, al mundo e ilumina todo. Dice así el Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Bueno, este prólogo riquísimo, hermoso del Evangelio de San Juan, que alcanza este punto culminante de la revelación, además de este pasaje, cuando en el versículo 14 afirma: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y verdad. Bueno, les recomiendo la lectura del prólogo de San Juan, del versículo 1 al 18. Hay una riqueza teológica allí, digamos que hay escritos, libros interesantísimos acerca de este pasaje, ¿no? Pero nos quedamos con esto que dice San Juan acerca de la palabra que existía en el principio. Lógicamente, en un trabajo exegético, digamos, se puede hacer mención al principio como lo hace el Génesis, ¿no? En el Génesis podemos leer, en el libro del Génesis, podemos leer también esta noción del principio, justamente porque se relata la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, pero en el principio, en este principio que también toma San Juan en este prólogo, en el principio existía la palabra. Ahora bien, no se trata solamente de este principio relacionado con la creación, ¿no? Porque en la palabra de Dios todo fue creado, ¿no? Recordemos ese hermoso himno de Génesis capítulo 1, cómo ese himno va subrayando la expresión y dijo Dios, que sea la luz, por ejemplo. Y la luz fue, ¿no? Como Dios con su palabra va creando el mundo. Por ella todas las cosas existen, dice San Juan. Pero no se trata solamente de este principio histórico, porque es el inicio de la historia, la creación, ¿no es cierto? El inicio del cronos, ¿no? Temporal, ¿no? Es, digamos, una ruptura entre el Dios eterno, la palabra eterna y la creación, donde comienza a transcurrir la historia. San Juan también pone a este logos en el principio, en aquel principio que está antes del tiempo, en el principio que es la misma eternidad, este logos que es consubstancial al Padre,
y que se ha hecho consustancial a los hombres por medio de la encarnación. Entonces, esta es la palabra de Dios, este Logos encarnado, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Esta palabra es Jesús de Nazaret. Jesús, que es la palabra hecha carne, como la atestigua San Juan, ¿no? Y podemos ver cómo nos dice la Dei Verbum al número 21. Escuchemos y damos atención a esta cita. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Este es, como dice el Papa Ratzinger, el Dios que dialoga con el hombre. Y que en este diálogo Dios, nada más y nada menos, se da a conocer para mostrarnos lo que Él es, que no es poca cosa, que es justamente la razón de nuestra existencia. Dios es amor y en ese amor estamos todos creados, contenidos y existimos. En Él nos movemos, existimos, y me faltó una expresión, en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. Muy bien, entonces, fíjense esta expresión tan hermosa que dice la Constitución Dogmática de Verbum, que Dios sale, ¿no es cierto?, amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es un Dios del diálogo. En muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, en los Salmos, en los profetas, también en San Pablo, se ve la expresión de lo contrario a Dios, que son los ídolos. Ídolos que están tallados en el mármol, tallado en la madera, etc. Estos ídolos que tienen boca, dicen los Salmos y también San Pablo y otros pasajes, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Y este Dios es un Dios que dialoga, que se comunica con el hombre, que digamos que se abaja, como lo expresa la encarnación, esta kenosis, este descendimiento, ¿no es cierto?, se abaja para salirle al encuentro al hombre y revelarle al hombre la palabra que es Él mismo, ¿no? Él mismo. Dios, como dirá San Juan, es amor. Muy bien, pero esta palabra, fíjense que se encuentra en el principio, que es eterna, que es consubstancial a Dios, que es Dios. Esta palabra, que es Dios, no se quedó alejada de nosotros, sino que se hizo hombre, y análogamente podemos decir cómo esta revelación de Dios se hace escritura, se hace libro, se hace texto escrito. Así como Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna y asume la naturaleza humana haciéndose uno de nosotros, también su palabra adquiere en la historia de la salvación una presencia física, una presencia cultural en los hombres, que son las escrituras, las sagradas letras. Muy bien, entonces veamos cómo este libro está compuesto, ¿no? Este libro, ahora yo tenía acá un Word, que a ver si se me hace fácil compartirlo, lo voy a compartir, no me veo, me borré, ahí. Bueno, me corro para este lado. Así, acá. Y un segundito que veo cómo puedo compartir. Si no, no pasa nada. Basta que ustedes busquen una Biblia, tengan una Biblia a mano, esto sería importante, para, ¿cómo se dice? Para ver el índice. Para ver el índice. Bueno, quedo acá de este lado. Así. Entonces decíamos,
Bueno, las Sagradas Escrituras se encuentra organizada en dos grandes partes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Voy a pasar paso acá a pisar. Entonces, el Antiguo Testamento, por muchos, digamos, algunos autores han querido como eliminarlo, ¿no? Eliminar al Antiguo Testamento diciendo como que todo estaba contenido en el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que, como dice San Pablo, vamos a ver lo que dice San Pablo en Romanos 15, tanto uno como el otro son necesarios para la comprensión de la revelación, de lo que Dios ha querido mostrar de sí mismo, ¿no? Uno no puede ser comprendido sin el otro. Entonces dice San Pablo en el capítulo, a la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para nuestra formación, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras conservemos la esperanza. Interesante, dice San Pablo, muy bien. Entonces, vemos acá entonces este vínculo entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que conforman una unidad. Pero está claro que hay muchos libros, esperen que no me acuerdo, pero son en el Antiguo Testamento 47 libros. Algunos leen 46 porque el libro del profeta Jeremías tiene como un anexo que se llama el libro de las lamentaciones. Muchos unen tanto el libro de Jeremías con las lamentaciones y quedarían en vez de 47, 46. Pero en muchas Biblias, en muchas versiones, el libro de las lamentaciones está separado del libro de Jeremías, aunque Jeremías sea el autor de ese libro. Y encontramos en el Nuevo Testamento 27 libros, o la mayoría son cartas, ¿no? Decimos libros en términos generales. Entonces vemos que hay un montón de obras, un montón. Es una verdadera biblioteca. Bueno, eso es lo que significa Biblia en griego, ¿no? Es el plural de libros serían como biblioteca, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿cómo se da entonces que tantos libros del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento conformen una unicidad? Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar el significado de la palabra canon. Todos los libros, o mejor dicho, todos estos libros, los libros son calificados como canónicos. Los libros canónicos significa que la Iglesia ha reconocido en ellos la revelación. Es decir, la palabra canon refiere a una medida, a una regla. Entonces, todos los libros canónicos responden a una regla a las cuales podemos decir que son que conforman parte de la revelación, que son inspirados por Dios, ¿no? ¿Cuál es la regla, digamos, a la que tienen que responder? Es que son inspirados por Dios. Ahora bien, esta inspiración, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar acerca de esta inspiración. Estos libros se recolectaron no de una sola vez, no sé, como decíamos recién, no se compusieron en una única etapa, sino que son libros verdaderamente de diversidad histórica muy variadas y de muchos diversos autores. Por ejemplo, podemos pensar el libro de Isaías que tiene más de 60 capítulos. No todos los capítulos fueron escritos por el Isaías original. Hay un segundo Isaías y un tercer Isaías. Quiere decir que según se ha profundizado en el estudio, Isaías ha creado como una escuela y sus sucesores continuaron aquella primera escritura del antiguo Isaías y continuaron este libro. Pero vemos, por poner este ejemplo, vemos cómo en este libro de Isaías existen 3 etapas históricas muy distintas y
no obstante hay una unicidad en esta escritura. Bueno, decíamos, hay muchísimos libros muy variados y de muchísimas épocas. Como vemos, el Antiguo Testamento obviamente son todos anteriores a Cristo y el Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo mucho más, digamos así, en los primeros 30, 40 años, 50 años, lo sumo después de la resurrección de Cristo, por los primerísimos apóstoles, fueron, digamos, producidos las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento. Así que hay un periodo anterior a Cristo, posterior a Cristo, muy cercano, digamos, dentro del primer siglo de la era cristiana, y en cambio en el Antiguo Testamento hay tradiciones mucho más antiguas. Bueno, no solo hay tradiciones que recopilan otras tradiciones que se perdieron, y por lo general, digamos así, por ejemplo, por hablar del libro de Génesis, no todo el Génesis fue pensado o escrito por una sola persona, sino más bien son como retazos, podemos decir, con historias, con relatos mitológicos, algunos pasajes, otros son más históricos, pero algunos pasajes se han juntado y ha habido un autor que los ha ordenado, ¿no? Bueno, esto un poco así, dato histórico nada más, pero vamos a hablar de por qué es importante comprender esta diversidad en la unidad. Entonces, la unicidad de este libro, dado por la unicidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se puede dar por algunas categorías, pero fundamentalmente se da por la persona de Cristo. Es decir, todo el Antiguo Testamento es preparación de Cristo y todo el Nuevo Testamento es presentación de este cumplimiento. Podríamos ver otras categorías, digamos, que explican esto mismo, que es como las categorías de promesa y cumplimiento. Vemos a lo largo de la historia de la salvación esto, que Dios llama a un hombre, elige un hombre y promete, ¿no?, una descendencia, promete un pueblo, promete un reinado, ¿sí? Y toda esta promesa que se va haciendo a lo largo del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. De otras maneras, como dicen algunos, como dice San Agustín, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento está latente, escondido en el Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Resulta muy interesante la lectura que hace siempre San Pablo, ¿no?, un gran conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y cómo él va interpretando esta ley de Moisés, estos textos del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Entonces, decíamos que los libros se llaman canónicos porque responden a una regla en la cual la Iglesia acepta que se da la revelación. Estos libros canónicos, tienen toda una tradición. También en el Antiguo Testamento tienen su tradición. Yo no la conozco, digamos, no tengo presente cómo se canonizaron, digamos así, los libros del Antiguo Testamento, pero hay dos periodos, ¿no? Podemos encontrar en el Antiguo Testamento unos libros que hacen mención a, digamos que serían los primeros, los canónicos denominados protocanónicos, y los denominados deuterocanónicos. Los deuterocanónicos provienen de una tradición de judíos que vivían fuera de Israel, que hablaban el idioma griego. Por ejemplo, el libro de Judith, el libro de Tobías, son algunos de estos deuteros canónicos que, por ejemplo, los protestantes, los luteranos, los evangélicos, como se dice normalmente, han dejado, digamos, no han considerado, solo se han quedado con los libros protocanónicos.
Entonces podemos encontrar en las Biblias evangélicas que estos libros deuterocanónicos, como por ejemplo el libro de Tobías, no se encuentran, no los han considerado. La Iglesia Católica ha, digamos así, en el Concilio de Trento, en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, ahora chequeamos, ha fijado cuáles son los libros que conforman las Sagradas Escrituras, cuáles son los libros denominados canónicos, y a partir de ahí ha quedado, digamos así, ya establecido cuáles son los libros que son revelación, que son palabras de Dios. Bueno, después de esta larga, digamos, aclaración, digamos que hay una unicidad, una regla que respetar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los libros del Nuevo Testamento no pueden ser considerados después del segundo siglo de la era cristiana. Todos fueron producidos en el primer siglo de la era cristiana. Y, digamos, la autoría de estos libros debe ser directamente de los apóstoles, ¿no? De los 12, o de San Pablo, digamos, los primerísimos apóstoles. No puede ser otros de los cuales no se puede saber la autoría. Cabe esta aclaración porque por ahí se habrán escuchado el tema de los libros, ¿cómo se llaman? Los libros, ahí se me va la palabra. Bueno, a los cuales se le da una autoría que no corresponde, ¿no? Se llaman... Bueno, se me olvidó el concepto de lo que les tengo que decir, pero ustedes se van a dar cuenta. Son libros que, por ejemplo, llevan el nombre de Pseudo Isaías, o por ejemplo el Evangelio de Judas o el Evangelio de Pedro, que fueron escritos más tardíamente y que no pueden ser atribuidos. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro no puede ser atribuido a Pedro porque fue producido algunos siglos después de la vida de Pedro, del primer siglo. Entonces se le atribuye a Pedro, pero y ya está comprobado históricamente y científicamente que no corresponde darle la autoría a Pedro, porque no ha sido él quien lo escribió. No me acuerdo cómo se dice estos libros. Seguramente ustedes ya lo tienen el nombre y yo todavía lo estoy, no me recuerdo la palabra, se me fuma. Bueno, ¿para qué hacemos todas estas aclaraciones acerca de los canónicos, protocanónicos, deuterocanónicos? Bueno, que evidentemente hay una investigación acerca de cuáles son los libros que se pueden llamar revelación, no cualquier libro llamado revelación. Y esto es muy importante porque las Sagradas Escrituras responden justamente a la fuente de lo que Dios inspiró. Esto le digamos, Dios inspiró, ¿no es cierto? Entonces Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras es palabra de Dios, y por lo tanto no puede ser, Dios no puede no ser el autor. Ahora, se da este trabajo entre Dios y los hombres. Dios, que es el autor, es quien proclama su palabra, es el comunicador de su palabra, es el dueño de su palabra, ¿no? Es él el que da su palabra. Ha utilizado, sí, personas concretas, a las que llamamos agiógrafos o escritores sagrados, ¿no? Y esta relación entre Dios como el autor de los textos sagrados y las personas concretas que redactaron se da a través de la inspiración. Y pasamos a este tema. Entonces, veamos lo que dice la Ley Verbum en este texto. Este Dei Verbum, no anoté acá, es el número 11 de la Dei Verbum. Dice así: las verdades reveladas, a ver, no sé si estoy mostrando bien el texto. Cambio. Las verdades reveladas por Dios
que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras se consagraron por el Espíritu Santo. Por tanto, todos los libros sagrados y canónicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, enseñan, me faltó parte de la cita, enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Muy bien, enseña, como dice, enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Bueno, entonces, fíjense esta forma de la que dice David Boone, enseña sólidamente, fielmente la verdad. Entonces, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ha inspirado a estos autores qué cosas deben escribir. ¿Y cómo se da este proceso de escritura? Bueno, primero hay un acontecimiento histórico, que queda en la memoria viva de este pueblo, ¿no? Recordemos que gran parte del Antiguo Testamento es esta relación de Dios con su pueblo Israel, ¿no? Digamos, fundamentalmente toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es historia de la salvación, de nuestra salvación, ¿eh? Y como modelo de esta historia tenemos lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Entonces, hay un acontecimiento histórico, ¿no? Y el pueblo de Israel sale esclavo de Egipto. Esto queda en la memoria viva, ¿no es cierto? En la memoria, en la tradición, que de generación en generación van contando este suceso, este hecho, cómo Dios los liberó de Egipto, y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, inspira a una persona concreta en una época determinada que ponga por escrito aquellas narraciones, ¿no? aquellos hechos vividos. Entonces, por ejemplo, todo el libro del Éxodo se atribuye a Moisés, algunos, es difícil que haya sido él, pero bueno, lo cierto es que se le da la autoría del libro del Éxodo, a los libros de la Torá, se le da la autoría a Moisés. Entonces, tiene que haber esto que conlleva. Como estos libros fueron inspirados, se dice que las escrituras no erran, no yerran en su verdad. Y lógicamente esto genera ciertos problemas. ¿Cómo leer las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Cómo hay que leerlas? ¿En una forma literal, digamos así, única y exclusivamente literal? ¿Cómo comprender que esta es una verdad que no yerra, que no comete errores? Porque es palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, los textos escritos enseñan sólidamente, fielmente y sin error, dice la ley Verbum número 11. ¿Cómo es que enseñan sin error? Bueno, esto ha generado una gran discusión, porque por mucho tiempo se interpretó la Biblia como conocimiento científico o como un conocimiento meramente histórico. Pero esta verdad que Dios ha dado a conocer y que ha quedado inscrita por inspiración del Espíritu Santo, tiene un objetivo fundamental, que es la revelación de nuestra salvación. Entonces, hay toda una recomendación de cómo estudiar e interpretar, mejor dicho, las Sagradas Escrituras. Primero, que no se puede interpretar la Sagrada Escritura sin el Espíritu que la inspiró. Y por lo tanto, este Espíritu no está
digamos, es el verdadero intérprete de la Sagrada Escritura y debe ser interpretada dentro de esa tradición viva en la cual fue escrito el texto sagrado, entrar en esa tradición. Por lo tanto, es necesaria la asistencia de la enseñanza de la Iglesia del Magisterio y también es necesario el estudio científico, exegético de aquellos escritos, ¿no? Entonces pasemos ahora al punto de cómo se interpreta la Sagrada Escritura, lo que llamamos la hermenéutica de las Sagradas Escrituras. Bueno, muy bien. Decíamos que el Espíritu Santo entonces es el verdadero intérprete de las Sagradas Escrituras, pero cabe la atención a un trabajo científico que se debe realizar, ¿no? Porque así como Dios ha inspirado, Dios ha usado el lenguaje humano para darse a conocer. Entonces este lenguaje humano se concretiza en lo que se denominan géneros literarios. No sé si me estoy mostrando bien. Hay algo de esta presentación que no la hace hacer bien. Bueno, acá está así. Los géneros literarios. Entonces, hay que prestar atención entonces a lo que los autores humanos quisieron decir. Y para prestar atención a lo que los autores humanos quisieron decir, hay que entrar en el estudio de los géneros literarios en la época determinada en la que fueron escritos. Y esto es porque, como dice la Dei Verbum, número 12, la verdad se presenta de modos diversos. No es lo mismo leer un salmo con un género literario poético que leer, por ejemplo, uno de los libros históricos como son los Macabeos. No podemos, hablando más cotidianamente, no podemos hablar, interpretar de la misma manera una noticia que leemos en un diario que un mensajito de WhatsApp. No lo leemos de la misma manera, no nos predisponemos de la misma manera, no nos predisponemos a leer, por ejemplo, la Biblia, que por ejemplo, no sé, la notita que queda colgada en la heladera para recordarte lo que tenés que hacer. No nos predisponemos de la misma manera y no la interpretamos de la misma manera, porque se generan dos pactos de lectura, digamos así, a priori, ¿no? Cuando yo voy a leer una poesía ya me predispongo de una manera distinta porque sé de los recursos que utiliza la poesía, de las metáforas, de las elipsis, en fin, de la rima, no sé, de la alegoría, en fin, de todos los recursos lingüísticos para escribir una poesía. Y cuando leo una noticia en el diario, lógicamente no voy a encontrar, o espero no encontrar metáforas o rimas, no voy a buscar rimas en una noticia del diario, ¿no? Entonces es muy importante esto que hemos dicho así vulgarmente en nuestro tiempo. Ahora tenemos que remitirnos en la historia, ¿no? ¿Cómo se escribía antes en aquellos cuadros? La Sagrada Escritura, en los libros históricos del Antiguo Testamento hay relatos muy sangrientos, ¿no? Y terminamos de leer esos relatos y decimos, palabra de Dios. ¿Y Dios quiere esa violencia? ¿Cómo interpretar esa violencia? Esa terrible, ¿no? Bueno, no les voy a contar, pero si quieren leer el libro de los Macabeos para entender lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a una correcta interpretación de estos textos? Bueno, entonces existe primeramente el estudio de los géneros literarios y también hay un estudio en este sentido que tiene un método que se llama el método histórico crítico. No lo vamos a estudiar, pero cabe la atención. El Papa Ratzinger, en la encíclica Verbum Domini, él explica muchísimo este método y además advierte acerca de los peligros que uno puede exagerar esta
este estudio histórico, perdiendo de vista el verdadero autor del texto sagrado, que es Dios mismo, ¿no? O sea, podemos poner mucho el acento en la investigación histórica, en los autores humanos, en las formas, en los géneros literarios, en las cuestiones lingüísticas de aquella época en la cual el texto fue escrito, pero nos olvidamos fundamentalmente de que este es un texto para la revelación, para dar a conocer a Dios, para dar a conocer sobre todo la salvación de los hombres. En todos los textos está Cristo presente. Muy bien, entonces existe, lo pueden encontrar en el catecismo, tres criterios que trabajan de forma unánime o única, de forma colaborativa, para la interpretación de la Sagrada Escritura. El primero es considerar el sentido de la unidad de la Sagrada Escritura. Como decíamos anteriormente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se necesitan complementariamente. En el Antiguo Testamento está escondido el mensaje de Cristo del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento está cumplido aquellas enseñanzas del Antiguo Testamento. Como dice el mismo Jesús en el discurso del monte, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, cuando afirma que yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Esta expresión, ley y los profetas, es referida a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. No vino a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento. Muy bien. Por otro lado, colaborativamente, digamos, es importante la tradición viva de la Iglesia, en la cual la palabra de Dios no es solo una palabra escrita en un sentido cultural que quedó allí, que nos recuerda la historia pasada. No, esa palabra es actual hoy, porque aquella escritura es análoga a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es una palabra que se dijo y Dios quedó mudo para siempre. No, Dios continúa dialogando con los hombres en la historia, porque el cometido de su revelación es darse a conocer para que el hombre sea feliz, para que el hombre encuentre la salvación. Entonces, esa palabra está activa hoy, viva en la Iglesia, que es el mismo Cristo en un sentido sacramental. Y por último se encuentra, el tercer criterio es la analogía de la fe. Es decir, todo el contenido de la palabra de Dios análogamente debe tener una cohesión, ¿no es cierto? Debe tener una cohesión, como decíamos recién, el criterio de que en la palabra de Dios está revelado Cristo, que es el Verbo eterno, que es Dios, Dios hecho hombre. Entonces, no puede haber una interpretación que sea incoherente con esta revelación de Cristo. Muy bien, y por último, podemos entender el sentido de las Sagradas Escrituras a partir de dos caminos. El sentido literal, que no va desprendido del sentido espiritual. El sentido literal, que tiene que ver con esto que decíamos del género literario, del estudio científico, de la letra, de la palabra escrita, de aquel significado de la palabra en aquel contexto en el cual fue escrito por el escritor sagrado. Pero este sentido no puede ser desprendido, no puedo poner todo el método histórico a trabajar acá en el sentido literal, olvidándome del sentido espiritual. Son ambos sentidos los que deben cooperar para la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Y por supuesto dentro de esta tradición viva que se concretiza en el magisterio de la Iglesia. Y el sentido espiritual se realiza de tres modos: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, ¿no? Entonces, en el sentido alegórico, como decíamos recién, es lo que corresponde a la cohesión de la fe. No puede ser contrario a la revelación en Cristo. Por lo tanto, la alegoría de toda la Sagrada Escritura debe ser relacionada con Cristo. Todo
como decíamos al principio de la clase, en Cristo las Escrituras hablan de mí, dice Jesús. Bueno, el sentido moral es cómo esta revelación de Dios es para el hombre y esta revelación se transforma en una coherencia de vida. En una coherencia de vida, porque también en la revelación Dios revela el hombre al hombre, justamente en Cristo, que se hace consustancial a nosotros. Y por último, anagógico, que es ¿a dónde conduce esta revelación? Esta revelación que nos conduce a la vida eterna. Todo este sentido espiritual de la revelación que ha quedado en las Sagradas Escrituras, en el texto escrito es para que los hombres sean conducidos a la vida eterna. Y por lo tanto debe respetar este sentido que le damos a la Sagrada Escritura, que no puede contradecir esta conducción de Dios que quiere llevar a los hombres al seno íntimo de la Santísima Trinidad. Bueno, muy bien. Hemos hecho una presentación de las Sagradas Escrituras, de la interpretación de los textos sagrados, de la complejidad que implica las Sagradas Escrituras, y por lo tanto, cabe hacer, algunas recomendaciones finales. Es importante leer por lo menos algunos pasajes de la historia de salvación. La historia de Noé, pero fundamentalmente la historia de Abraham, enfocado al capítulo 12 del libro de Génesis, ¿no? La historia del Éxodo, aquel momento espectacular cuando pasan el Mar Rojo, ¿no? La entrega de las tablas de la alianza, en fin, leer algunos pasajes del profeta Isaías, un evangelio, una carta de San Pablo, la lectura es importante para poder entender cómo se dan estos sentidos y cómo todo conduce a la revelación de Cristo, ¿cierto? Bueno, dejamos acá y espero nos veamos prontamente.